Nuevo bloque de Meridiano 64. Tenemos varios temas en la agenda de los medios. Previo el caso de Alberto Fernández y la violencia de género ejercida sobre su esposa Fabiola Yáñez. Y también ahora los polémicos dichos del ministro Cunio Libarona. ¿Con qué necesidad dijo lo que dijo? Ya lo vamos a repasar. Y si no tiene alguien que lo asesore y le diga: doctor, usted no puede ponerse a decir estas cosas. En este bloque vamos a conversar de esto, de las cuestiones también ligadas a la política con Florencia Freijo. Buenas noches, Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, si te parece, vamos a poner en pantalla para refrescarle a la gente lo que dijo Cunio Libarona, ¿te parece? Bueno, Bueno, lo ponemos para escucharlo, por favor. La familia es el centro de la sociedad y la educación. ¿Cuáles son los valores familiares tradicionales? El amor, la unión, el trabajo, el estudio, la solidaridad, la igualdad ante la ley, la igualdad de trato, promover los símbolos patrióticos, los valores patrióticos, respetar y honrar a nuestros próceres. Esto resulta esencial para el bienestar de los individuos y la armonía y cohesión social. Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Sí. Son inventos subjetivos que carecen... Un minutito, señor ministro, discúlpeme. Yo la verdad que le agradezco que haya venido, su deber informarnos, y la verdad que estábamos consternadas, queríamos tener información. Pero usted, una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia, usted está obligado a respetar las leyes del Estado argentino, no importa lo que usted piense. Bueno, escuchamos, a ver, no era que estaba siendo el orador del evento, sino que estaba leyendo algo que no sé si antes lo habrá leído, si lo habrá escrito él. ¿Qué te pareció esto, Flor? bueno, primero contarle a la gente que esto se da en el marco de una reunión de comisión. Las reuniones de comisiones es cuando en la Cámara Alta o en la Cámara Baja se reúnen por temáticas. En este caso es la comisión de género, puede haber comisión de niñez, a veces pueden ser comisiones que se crean a priori de una ley, pero estas comisiones son fijas, ¿no? Como la de cultura. Y lo que se le pide es a distintas autoridades del Estado que traten de ir a una especie de rendimiento de cuentas o ponerse de acuerdo en algunos temas fundamentales. En este caso se lo llama al ministro de Justicia para que contara un poco, ¿no?, su perspectiva y qué se estaba haciendo desde el Ministerio de Justicia por una situación que hay crítica, que es el desmantelamiento de las políticas del Estado respecto a lo que es violencia de género. Esto es importante que la gente lo sepa, porque más allá de las opiniones del ministro, el ministro, al ser autoridad máxima del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que responder al aparato legislativo del Estado, porque si no todos, cuando nos toca gobernar, haríamos lo que queremos y no se trata de eso, digamos, sobre todo si sos ministro de Justicia. Entonces, lo que está haciendo ahí la presidenta de la comisión es explicarle que él, como ministro de Justicia, no puede ir a dar sus opiniones respecto a cómo tiene que ser la interpretación de qué es una familia o cuáles son los valores o qué es el género o qué es el sexo, sino simplemente adherirse al cuerpo normativo de Argentina que por los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y las leyes, en este caso la 24.165, que es la ley de erradicación de violencia de género, nos habla de una perspectiva amplia respecto a los diferentes tipos de familia, las diferentes concepciones respecto al género y respecto al sexo. Claro. Esto lo pongo en situación porque me parece importante. A veces esto, viste, se ensalza en discusiones que no tienen mucho sentido. Hay que ir a la estructura del Estado y a las leyes, que en definitiva me parece que ese es el valor principal del que tendría que estar hablando el ministro de Justicia. Seguro. A ver, interpretándolo o tratando de ser bueno, él hablaba en plural y no parecía ni siquiera estar leyendo bien el documento, que si es algo que uno escribió, por lo menos, salvo que sea Mauricio Macri, lo va a saber leer bien. ¿Puede ser algo que esté pasando por ahí? ¿Este señor se quedó antes del 2009? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso puntualmente, Flor? Mira, no lo podemos saber, pero sí tal vez falta de comprensión en el ritmo de lectura me habla de una irresponsabilidad
en sus deberes como funcionario público, así que mínimamente es llamativo, ¿no? Digo, como para dejar la duda de si realmente piensa o no piensa así, que creo fehacientemente que piensa así, por eso se jactan, esto creo que es también más para la tribuna, es más circo que pan. Creo que en ese sentido el desmantelamiento de las políticas de género o este tipo de aclaraciones han buscado darle más circo a un pueblo en el que por los sondeos de opinión parece que tiene una mirada un poco retroactiva o negativa respecto a lo que fueron los derechos conquistados por el movimiento de mujeres en Argentina. Y hacer este tipo de afirmaciones parece que olvida y se utiliza como chivo expiatorio de la gran crisis económica que estamos viviendo actualmente y bueno, yo te diría básicamente en datos que 6 de cada 10 chicos son pobres, o sea que sus madres son pobres, y que el tejido social está absolutamente desarticulado. Sí, 66% en la pobreza de 0 a 14, 20% de indigencia, ¿no?, en el país, que produce alimentos para 450 millones de personas. Me encanta que traigas estos datos porque me parece que a veces desde el factor noticioso es muy fácil indignarse, ¿no? Como los dichos pero fíjate que yo incluso más allá de que pertenezco obviamente al movimiento de mujeres, soy escritora en estos temas, digo, la gente lo sabe, yo trato de salir de ahí, ¿no? Y no detenerme en eso, porque en realidad hoy lo que quiero que se sepa es esto que vos acabas de decir. Porque es esto lo que le tiene que indignar a la gente. Sí, Si nosotros mismos hacemos de especie de catalizador de una indignación, que en definitiva es una opinión, nos perdemos la discusión fuerte que hay que dar, que es estos datos que vos acabas de dar. bien. ¿Vos pensás que la gente tiene desinterés en los logros, en las conquistas, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la erradicación de la violencia de género, la educación sexual integral, o pensás que tiene una desconfianza y un desprecio por los manejos que hizo el gobierno o los gobiernos anteriores de estas cuestiones? Porque una cosa es decir, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, con la erradicación de la violencia de género, y otra cosa es decir, yo no estoy de acuerdo con que se hayan manejado de esta forma los cuantiosos recursos y que esto se haya traducido en determinadas circunstancias. ¿Cuál sería el desacuerdo de la gente? Bueno, es una excelente pregunta. No sabría cómo jerarquizarlo en función de cuál es digamos, la razón principal. Pero te puedo decir varias razones. Como paraguas, la primera creo que hay un crecimiento en una emoción negativa producida por los medios de comunicación y las redes sociales respecto a lo que tiene que ver con la diversidad o con este tipo de conquistas que enumerabas, porque este fenómeno no se ve solo en Argentina, sino que lo estamos viendo a nivel mundial. Entonces también está bueno como para sacar del análisis del panorama nacional y llevarlo a un fenómeno. Algunos le dicen fenómeno de derechización, pero efectivamente yo creo que trasciende hasta incluso lo que conocemos como los esquemas más conservadores políticos, y tiene que ver esto, ¿no?, con un odio efectivamente de género que hay. Y esto me parece muy preocupante. Pero después está bien lo que decís respecto a algunas cuestiones que quedaron pegadas y relacionadas con un gobierno anterior que terminó con una imagen negativa muy fuerte. Y esto es innegable. O sea, esto sería como pretender no ver, ¿no?, como un elefante en la cocina. Esto realmente es así. Creo que también ahí hay una crítica para hacer sobre cómo se ha comunicado, sobre algunas actitudes o cuestiones que no han estado bien encausadas. No como para ponerse en el lugar de culpables, pero sí como para tratar de ver, bueno, hacia dónde vamos, porque digamos, la retracción en los derechos es real y hay que ver qué hacemos con eso por fuera de lo partidario. Y acá esto lo digo ya como una mirada más personal. Para mí ha sido un gran error, y de hecho lo he denunciado durante muchos años, la partidarización que ocurrió respecto a algunas demandas del movimiento feminista, y hoy pagamos los costos, ¿no? Hay que tener cuidado cuando el que construye legitimidad discursiva se llega a un personalismo tan potente que termina la causa pegada a una persona, porque después esa persona pasa lo que pasó con Alberto Fernández, y que no sabemos todavía si es culpable o no, digo, como para también ajustarnos a los tiempos procesales de la justicia, pero digo, ya hay una cuestión
en Bien. donde está pegado y bueno, y pasa esto, ¿no? Que se deslegitiman luchas que son muy valiosas. Qué bueno que salió este tema, Flor, porque el gobierno aprovechó para fundamentar digamos, su razón a la hora de desmantelar el Ministerio de la Mujer en decir, miren, la ex primera dama le pide ayuda a la ministra de la Mujer porque es golpeada por su marido y fue ignorada, que queda para el resto, más allá de que todavía, como vos decís, no hay una sentencia firme en el caso de Alberto Fernández. Eso todavía lo desconocemos. De hecho, por lo menos a lo que puede acceder de la causa formal, ¿no? Porque también hay que saber que hay testigos protegidos. La realidad es que hoy no hay en sí ningún tipo, ni siquiera se ha llamado indagatoria. Fueron dos las ministras de género, Ayelen Mesina, la última, y Elizabeth Gómez Alcorta, la primera. Con lo cual, yo prefiero no meterme ahí porque no considero que eso haya ocurrido por varias cuestiones que se saben de manera interna. Lo que no quita, y esto sí, que cuando las mujeres denuncian violencia de género, lamentablemente se las desestima o se las escucha poco, tanto en las fiscalías, a veces en las mismas comisarías de la mujer, pero para mí ahí hay un recurso político que está siendo utilizado, pero no lo sé a priori. Entonces ahí prefiero no meterme ahí. Bien, ¿has podido profundizar, digamos, en el estudio de decir cómo se manejan en las diferentes provincias, si es en toda la Argentina igual, esto que vos decís de por ahí, que la justicia no le presta la atención que debiera a este tema de los casos de violencia de género? Sí, o no solo en esto, sino también en cuál sería la forma de solucionarlo desde el estudio de la política pública. Argentina tiene un problema y una solución, digo, siempre, que es un país federal. Esto sirve mucho para descentralizar presupuestos, hacer muy posible el manejo de algunas cosas y también complica otras. Por ejemplo, una persona que golpea a alguien en el municipio de La Matanza, después viene a Capital, golpea a otra y esos dos casos no se juntan. O para que se junten hay que hacer un esfuerzo desde Fiscalía, que es un esfuerzo político del juez o jueza interviniente. Entonces, este tipo de cosas que pasan a nivel interprovinciales nos habla de una dificultad que hay en Argentina para realmente tener datos fehacientes. Pero ¿qué sí tenemos? ¿No? Y sí, efectivamente tenemos datos que nos muestran que a nivel provincial hay una disparidad en la atención de casos, en cómo se resuelven, con una capital federal que queda muy por fuera de la norma respecto a cómo se atiende, porque acá tenemos desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad con las OBD, que son las oficinas de violencia, de atención a la violencia de género, violencia doméstica, una atención muy primaria y muy específica, muy profesional, que en otros casos esto se disuelve en pequeñas en pequeñas fiscalías, en pequeñas comisarías. Entonces falta mucha capacitación, pero no quiero caer en esto del interior y del exterior. Primero porque no hay un interior, pues o sea, esta mirada tan porteñecista, ¿no? De hay un interior, ¿no? Somos todos un país, y es un país federal. Yo te había preguntado por las diversas provincias, no no, hablé de... tal cual. Sí. No, lo digo acá desde Buenos Aires, por eso, como estoy hablando para Córdoba, me parece importante decirlo. Bien. Córdoba es una de las grandes provincias, para mí particularmente la primera, con la gestión de Claudia Martínez, que ha puesto un servicio de atención y de trabajo con el varón golpeado. Y esto es muy importante para que las provincias, otras provincias, inclusive la capital federal, tomemos como modelo, porque habla de que el tema de la violencia no se resuelve desde el sistema penal, sino que se resuelve desde el sistema educativo, o sea, desde la pedagogía. Y creo que acá es importante que podamos ver que no solo es la denuncia o cómo se atiende la denuncia, sino es el después. Porque yo le puedo decir a una mujer, anda y denuncia, pero esa mujer después tiene que volver a la casa. Entonces, es muy fácil decirle, anda, denuncia y armarla de valor. Pero después, ¿qué hace? Si nadie la protege, ni su propia familia. Entonces, el Estado tiene que estar presente en una cuestión multifactorial que todavía no lo está. Y Córdoba, ¿sabes qué es? Ya te digo, junto con Capital Federal son los dos mejores lugares que trabajan este tema. Sí, a pesar de que todavía queda, lamentablemente, resabios de familias que fagocitan la no denuncia de estas cuestiones. Regresando al tema de Alberto Fernández, Flor, quería consultarte sobre el análisis y la forma del tratamiento de la cobertura mediática que se le dio a este caso de violencia de género
denunciado y, bueno, viralizadas las imágenes por parte de la ex primera dama. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? Digo, ¿quién difundió esas imágenes desde el mismo sistema que tenía que protegerla? Ahí se está violentando el derecho a la víctima, ¿no? Hay que saberlo, eso deberíamos poder saberlo. Ujú. Se debería poder abrir una causa de oficio, y todavía no se abrió, sobre qué fue lo que pasó. Digamos, vos hablás de lo que se viralizó Sí, sobre, la divulgación sobre de... Tamara Petinato, Florencia No, sobre Peña, las no imágenes recuerdo de Fabiola golpeada. Ah, Digo, empezó con la revictimización de la víctima a través de la difusión de sus imágenes golpeadas. Y después viene todo lo que vos mencionás, que es obviamente un enfoque absolutamente sexista sobre el comportamiento sexual de Alberto Fernández, que tiene como protagonista, en este caso, a Tamara Petinato, en la portada de uno de los principales diarios del país, que es Clarín, al otro día de que esto sale a la luz, ¿no? Su cara. Entonces, siempre, fíjate que cuando hay un femicidio pasa lo mismo, ¿no? Nunca está la cara del homicida. Eh, Acá hay una cuestión del sensacionalismo que todavía sigue siendo sexista en el tratamiento mediático de las noticias que tienen este tenor. ujú. Y uno puede decir los medios, ¿por qué no empezamos a pensar como consumidores? Porque somos nosotros los que estamos diciendo a los medios que eso les está funcionando. Ujú. Entonces, la persona que me está escuchando del otro lado no consuma eso. Bueno, ¿Qué hay es eso? veces que sí salen, por lo menos los medios de acá de Córdoba que uno consume, te puedo decir, debes estar al tanto de la condena a cadena perpetua de Diego Concha, este ex funcionario del gobierno, también un funcionario de derechos humanos que asesinó a su madre para cobrar justamente un resarcimiento de 76 millones que le iba a brindar el gobierno de la provincia de Córdoba. Se mostró también al femicida de una maestra de 36 años. Todavía no se encontró el cuerpo, pero la condena también está. Quizás se dan también la difusión de los... Pero por supuesto que está habiendo un cambio cultural. O sea, acá nadie habla, no, blancos o negros. Hay una escala de grises. Hay Sí. muchas periodistas hoy que están formadas a través de la Red Par. Hay distintos manuales que se pueden bajar a nivel digital sobre el tratamiento mediático de noticias como estas. Bien, Y hay todo un cuerpo de periodistas que se han capacitado estos últimos 10 años bien. que nos muestra estos avances que mencionaste. Te quiero repreguntar sobre lo de Alberto Fernández y la foto de estas mujeres, bueno, los videos que se distribuyeron. Si pensás que la opinión pública está en desacuerdo con la práctica sexual del presidente o está en desacuerdo con que esas prácticas se hayan financiado con dineros públicos. Mira, no sé a priori la opinión pública, te puedo hablar por mí. Bárbaro. A mí me parece que yo soy del respeto por las investiduras presidenciales y la verdad que para mí un video que aparece en el sillón de Rivadavia no corresponde. Ni siquiera sé si está financiado públicamente, eso no lo podemos saber. Pero estás en un lugar público, ¿no? Generando una relación personal que tendrías que tener en tu ámbito privado, que no es el ámbito de trabajo, y la verdad que es insultante. A mí, por lo menos, a mí me molesta, y me molesta por parte de los dos, quiero decir también eso. Obviamente no es el mismo tenor de culpabilidad del presidente o el de Tamara Petinato, que no tengo nada personal con Bien. ella. Pero me molesta de los dos, la verdad que sí. Bien. A mí me pasa eso. Flor, ¿me podés contar un poco sobre tu último libro de Fuegos y Flores antes de que nos quedemos sin tiempo? Gracias. Sí, De Fuegos y Flores es un libro que surge de una apuesta teatral. En realidad hicimos una gira, que es la historia de mujeres que han sido contadas de una manera muy cerrada y conceptualizada, y decir, bueno, no, hubo mucho más de estas mujeres, y analizarlo un poco con la perspectiva de hoy. ¿Qué de lo que pasaba en esa época histórica dialoga con los cambios de época de hoy, ¿no? Con el rosismo, ¿qué podemos aprender de eso? Entonces, bueno, es un viaje al pasado para entender un poco mejor el presente. Lo escribimos junto con Florencia Chévez y Florencia Canale. Somos las tres escritoras que estuvimos haciendo esta puesta en escena que terminó en un libro. Ujú. Bueno, gracias Flor por este contacto con nosotros. Se nos ha terminado el tiempo del bloque. Dejamos las puertas abiertas naturalmente para otra comunicación de este estilo si venís a Córdoba acá en el canal.
Por supuesto, Gabriel, muchas gracias a ustedes y muy amena la conversación. Gracias a vos, un placer.